El ángulo en la diáspora. Una charla de café con Jimena Dona María. Bueno, aquí estamos otra vez. Buenas tardes con Natacha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natacha? Bienvenida a este Hola, ¿cómo ciclo que va? estamos haciendo. Bien, ahí estaba escuchando el final de Tierra y Libertad. Vamos a seguir hablando, se ve que de los anarquistas hoy. Estamos con Sí. el... Bueno, ¿qué nos traes hoy para comentar? Nos estás trayendo una peli cada 15 días. Esto ya se quedó para siempre. Y bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, lo que acabamos de escuchar es el inicio de la película Caballos Salvajes, que es una película dirigida por Marcelo Piñeiro del año 95, o sea que ya casi cumple 30 años la película, eh, con un guión de Piñeiro y Aida Bornik, que era una gran guionista, interpretada por Leonardo Sbaraglia, por Héctor Alterio. Bueno, se suman al elenco Cecilia Dopazo, Fernán Mirás, Daniel Kuznieka, Federico Lupi, Sipe Linkowski, es un elenco muy importante. Y todas alguna vez hemos visto esa escena de Alterio bailando esa canción, digamos, ¿no? De música clásica, ese vals, y gritar la puta que vale la pena estar vivo, que es una escena que nos ha quedado a todos en nuestra memoria visual, Súper icónica. claro, icónica del cine argentino. Total. Sí. Y que, no sé, en un momento era hasta parte de la presentación del Inca, ¿no? De cuando uno iba a ver a las películas al cine, que cuando se hacía la promoción del Inca aparecía esa escena, ¿no? Porque es una escena como icónica, ¿no? Lo que vos decís. Y bueno, quería traerla un poco en homenaje a que ya van a ser los 30 años de esta peli. También porque hay algo que dice ahí el personaje cuando empieza, ¿no? Que tienen para mí mucho que ver con esta actualidad y también recuperando por ahí también lo que decía recién el compañero, en pensar las películas que son de otros momentos históricos, pero cómo reverberan o cómo uno los puede analizar en el presente. Para nosotros es una época bastante cercana porque tiene que ver con los años 90 y vivir ahora en este contexto que estamos atravesando con un gobierno que tiene algunas particularidades, digamos, tiene por supuesto muchas cosas muy distintas, pero hay ciertas particularidades que se empiezan a repetir, ¿no? Esta idea, esta situación de desempleo muy alto, las fábricas tomadas, la situación de la vejez, que la película empieza justamente preguntándose qué pasa con nuestros viejos en la sociedad actual y algo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros viejos hoy y que finalmente se los reprime cada vez que salen a pedir por un aumento, una jubilación digna? Bueno, me parecía, con un montón de elementos que se podían traer a la actualidad e ir desarmando y también posicionándonos desde otros lugares, ¿no? Porque frente a todo esto que se empieza a construir como el clima de época, donde también los medios empiezan a tener un lugar muy fundamental, la televisión por sobre todo, bueno, se contraponen los personajes, ¿no? Hay un personaje que es el personaje de José, que es el que encarna a Héctor Alterio, que va a la financiera a pedir el dinero que lo han estafado de una financiera y amenaza con matarse y digo, voy a decir la cosa más básica de esta peli que todo el mundo ya la ha visto 30 años y Pedro, que es el personaje que hace Leo Baraglia, ante esa situación, que es una situación muy, bueno, de mucho riesgo, de mucho premio, de no saber qué hacer, cómo reaccionar, lo que hace es ponerse, o sea, meter una cantidad de dinero dentro de un bolso y ofrecerse como rehén y poder salir así de la financiera y como ya salen de esa manera, se empiezan a hacer como prófugos de la justicia y empiezan a hacer un recorrido que es desde Buenos Aires hacia el sur. La película hace un arco narrativo que es desde el día lunes, en la mañana, cuando este hombre entra a esa financiera, hasta el domingo, digamos, ¿no? O sea, es como toda esa semana lo que va pasando y los personajes que les van pasando a ellos
a medida que van corriendo los días, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parecía que era interesante traerla porque, como planteaba, en esos días que van transcurriendo, primero, bueno, es como una contraposición de personajes muy, muy fuertes, ¿no? Porque el personaje de José, que es el viejo anarquista, que va a pedir por lo justo, porque ahí hay como concepciones muy distintas y valores muy distintos, que eso me parece importante traerlo acá. Hay como todos unos valores que son setentistas de alguna manera y bueno, y que tienen que ver con una tradición anarquista, con una generación que es muy joven, que es la que tiene 23 años, o 20 años, no vamos a decir, que es el personaje que hace Leo Baraglia, y que son todos los valores de ese momento bien neoliberal, en donde importaba, ¿no?, la cuestión de del valor del dinero, pero el dinero y trabajando en una financiera, una cuestión así como muy de empresario ascendente y de comerse un poco el personaje de que, bueno, van a terminar siendo los CEOs de esas empresas, ¿no? De esa financiera. Entonces empiezan a contrastar los valores, que tienen que ver también con que, bueno, ha habido una ruptura entre lo que es entre este hombre de 70 años con ideas más setentistas, que tiene que ver con la libertad, con la justicia, con el compañerismo, con la solidaridad, con la apuesta, digamos, por la amistad, por el amor, eh, por un montón digamos, por un montón de cuestiones que son muy distintas a las que está viviendo este personaje en los 90, que hay unos valores absolutamente individualistas, en donde ya no prima nada de todo eso, y se quebró porque hay una dictadura en el medio, y que eso es lo que no sé, o sea, lo que está más o menos insinuado en algunos comentarios que ellos tienen cuando se conocen, cuando empiezan a conocerse y a preguntarse quiénes son cada uno de ellos, y él dice que tiene un hijo y que tuvo un hijo, que tuvo una mujer y que lo tuvo hace mucho tiempo atrás, y habla un poco de cuándo desaparece ese hijo con 16 años, pero no dice concretamente que es durante la dictadura. Nosotros entendemos por un marco de Claro, época de que lo da a estaba entender, pensando sí. por ahí. Mm. ¿Cómo? No digo que lo da, se sobreentiende que fue por esa Claro, época lo que le pasó. claro, exacto. Sí, me gusta mucho cómo Alterio le va rompiendo la cabeza, bueno, el personaje de Alterio le va rompiendo la cabeza y toda su estructura a Esbaraglia. Y hay una frase que le dice en un momento, que no es de él, está como actuando y le dice que es muy lindo, le dice que el hombre eh, cada vez que elige arriesga su vida y eso lo hace libre. Y entonces está el otro que siempre está metido en la financiera y tal, súper estructurado. Claro, y viene este hombre y que lo saca y que lo lleva a recorrer el país, ¿no? Y con todas esas ideas de romper con esto, con esta estructura que tiene Sbaraglia en su vida, el personaje, no es Sbaraglia. Sí, sí, tal cual el personaje de Pedro. Sí, yo esa frase la tenía marcada con esto de Ay, que, digamos, perdón, las ideas. No, 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 pero exacto, pero está buenísimo que la es traigas porque la buenísimo. tenía como, ¿no? Como justamente las ideas anarquistas aparecen no solo digamos, con las acciones, sino que también aparecen con los textos, porque esto de el hombre arriesga su propia vida cada vez que elige y eso lo hace libre, tiene que ver con la obra de teatro de Máximo Gorki de Las aguas bajan turbias. Entonces, es reivindicar también cierta literatura también anarquista, en un contexto en donde ya es como, pareciera como eso, como él no entiende nada, y además, por ejemplo, está en las canciones, porque después cantan, ¿no? La canción esa de la Guerra Civil Española, la de Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, o sea, Eh, eso mismo que vos estás diciendo, o sea, él va rompiendo las estructuras de este personaje, que es muy estructurado, como vos decís, pero también construido, porque es un personaje es de su contexto, es de su contexto histórico, como podría ser un pibe de hoy de los 23, 24 años, y de repente cae, qué sé yo, tu abuelo con ideas de los años 70 que tenían otra concepción de vida, otra concepción de amor, otra concepción de libertad, etcétera. Y entonces es interesante porque aparece en la música, aparecen los textos,
aparecen los actos, porque en este acto simbólico que hacen de tirar la plata, digamos, ¿no? El concepto de dinero se cambia para este hombre que es anarquista. Bueno, a él no le importa acumular, no hay una concepción de acumulación de riqueza como es el sistema capitalista, ¿no? Él lo único que quiere es la justicia de lo que es ese dinero, que era un dinero básicamente que era el padre de él, o sea, había puesto ese dinero para su nieto, en realidad, para que su nieto pudiera estudiar. Entonces, nada más, y pide exactamente lo que se había pedido en el 77, o sea, pide, no sé, creo que son 15.450 pesos, de pesos y dólares, en realidad son dólares, pero en realidad era el 1 a 1. Entonces, no está pensando en los intereses, que eso también como contrasta mucho porque las financieras no pueden dar con el paradero de esos números porque ellos creen que en realidad el tipo está especulando. No, el tipo no está especulando porque viene de otra concepción, o sea, solo quiero el dinero que era mío y el resto no lo quiero porque no me interesa. Entonces Claro. hacen ese milagro laico, dice después el personaje de Federico Lupi, que es su concuñado, y tiran en Cerros Azules, que es donde hay una fábrica que está bueno, está en huelga y ya llevan como 2 meses en huelga, y que hacen una olla popular y entonces tiran la plata de todo lo que sobra, porque se habían llevado casi medio millón de dólares. Entonces, bueno, digamos, son como muchas cosas que se van rompiendo, que Baraglia y el personaje, por supuesto, es Baraglia, Pedro, va tratando como de entender a este viejo que nadie entiende muy bien. Y bueno, yo creo que se va encariñando, bueno, va generándose una relación de amistad muy hermosa entre estos dos personajes. Y algo que me parecía como destacable era también algo que se va creando entre ellos en este viaje al sur esa red de solidaridad que hay con esto de estos personajes que les llaman, ¿no? Los indomables, que esto también era para pensar, ¿no? El concepto, lo que hacen los medios, ¿no? Porque a veces el personaje, los nombres se los pone un periodista de los indomables y hace referencia también a los caballos después, ¿no? A algo que no se puede como controlar. Bueno, son personajes que efectivamente no son controlables, son indomables, pero, y bueno, y hay como una red de solidaridad durante todo ese recorrido que es muy hermoso, de gente muy humilde, mientras hay una recompensa por encontrarlos a ellos. Entonces, también, ¿no? Como que lo que plantea muchas veces el personaje de Alterio es o se apuesta a lo mejor de la gente o se apuesta a lo peor de la gente, y que entonces hay como dos criterios y dos posiciones muy encontradas. Bueno, lo mejor de Mm. la gente es esto, ¿no? Es la red de solidaridad que se va creando, que alguien llegue a una estación de servicios y le dé unos sándwiches de milanesa para seguir. Lo peor de la gente es lo que hace la financiera, que es poner una recompensa para dar con el paradero de estas personas, ir a golpear. Bueno, por supuesto, contratan a personas para que los vayan a matar, ¿no? Entonces, es muy, muy terrible cómo juegan con esto, ¿no? Y va quedando como claro y se va desarrollando a medida que va pasando la peli. Y bueno, a mí siempre me da la sensación de que es una película, como dice en un momento uno de los personajes, antes de que esté la canción, cuando está haciendo la red solidaria por la radio, que dice, hoy siento que se puede, uno a veces siente que no se puede, bueno, hoy sí siento, y da ese mensaje, ¿no? Para esos dos personajes. Entonces, en algún punto me parece que cuando estamos así medios derrotados o derrotades, y cuando nuestros contextos hoy actuales son de tanta complicación y de tanto malestar y de tanto agobio, ver para mí Caballos Salvajes es de alguna manera sentir que se puede todavía, ¿no? Y que se puede en tanto uno recurra a estas relaciones afectivas, amorosas, de amistad, de compañerismo, y también, bueno, de libertad, de construir la libertad que tiene que ver con la elección y que tiene que ver con ponerse en movimiento, como bien lo dice el personaje de Alterio al principio de la peli. Claro. Nata, te hago una preguntita, ¿cómo estás? Hola, Noé, ¿cómo? Bien. No, vos estás contando, bueno, no contaste tantas cosas de la película súper interesante que la verdad yo lamentablemente todavía no lo vi. Y ahora que están contando, la verdad nada, llego a mi casa y lo veo. Te hago una preguntita con respecto al contexto. Viste que hay películas que salen en la actualidad y generalmente hace como un clic o resuena más con la gente, con las periodistas. Recién hablabas de lo del periodista. En ese momento, ¿qué pasó cuando salió esta película? Porque
primero imagino que habrá dado un impacto porque es Mm. icónica y me gustaría, yo en esa época todavía creo que ni siquiera estaba en la panza de mi No había mamá. nacido, mi amor, en esa época vos. Todavía no estaba en los planes de nadie. Entonces, No. como que nada, me gustaría saber durante ese momento qué se vivió, cómo lo vieron, si hubo como un debate, como ahora pasa en la actualidad. Si bien obviamente entiendo que las redes sociales y la actividad digital no era lo mismo, pero bueno, nada, contame. Bueno, yo tenía 11 años, voy a decir, también era pequeña. Bueno, y Tenía para decir, 20. vos tenías 20. Y cómo habrá sido importante, quiero decir que yo vivía en Mendoza en ese momento y estaban los cines del centro, que existían como existían en todo este país. Y mi mamá me lleva a ver Caballo Salvaje antes, o sea, preguntando a mucha gente si se podía, ¿no? Porque empezaba a ser una película como que iba mucha gente y estaba, bueno, estaba siendo como muy reconocida. Venía también de Tango Feroz, o sea, Marcelo Claro. Piñeiro ya venía también de 2 años atrás, había filmado Tango Feroz, se había hecho muy, muy conocida esa peli y también era muy, había sido muy, muy valorada socialmente. La siguiente película es Caballo Salvaje y después sigue con Cenizas del Paraíso y bueno, sigue construyendo su filmografía en los 90 que es muy excelente. Entonces Caballo Salvaje es una peli que la empieza a ver mucha gente y, hasta, y bueno, era para mayores probablemente de 13 años y sin embargo yo con 11 años voy, mi mamá me deja ir a verla, voy con ella y fue una película muy, o sea, muy acogida, muy importante. O sea, una cantidad de gente la vio, no sé los números, pero fue alto. Es una película que, no sé, que se ha repetido y se ha pasado 80 veces. Hay tesis escritas sobre caballos salvajes, hay monografías, porque también pasa esto, hay como distintas entradas. Podés entrar exacto por lo que yo te decía recién, por el tema de los medios y el papel que juegan, porque lo dije muy por arriba, pero también los medios construyen, los personajes los arman como héroes, también después los destruyen. O sea, es bastante complicada la cuestión de la corrupción dentro de los medios. Bueno, se entra por distintos lugares, se puede entrar por la cuestión como contextual de época, se puede entrar por los valores y esto que yo te decía, la reivindicación del anarquismo frente a una sociedad capitalista y otros valores. O sea, hay muchas entradas y había una sociedad que estaba muy movilizada porque nos estaban pasando todas esas cosas. O sea, este era el clima de época real en los 90 y había una apuesta que traía Marcelo Piñeiro que era traer a un tipo de, no sé, con ideas anarquistas cuando, cuando ya había caído el muro de Berlín, cuando ya supuestamente era el fin de la historia, cuando ya no estaba el bloque socialista y de repente cae con un montón de ideas que parecieran que son muy viejas y sin embargo no son ni tan viejas ni tampoco son tan posibles de ser acogidas por las nuevas generaciones. Entonces generaba un lazo que era muy interesante, muy, también por supuesto en los dos actores que son tan buenos, digamos, son tan excelentes ellos dos, en crear ese vínculo, bueno, hay como, hay una emoción muy grande y en estas escenas que me da mucha cosa contarte el final, si no la has visto, pero bueno, No me lo No cuentes. cuentes. no la diré, pero tiene que ver, porque insisto, porque toda la peli tiene que ver con la libertad, entonces bueno, hasta el final hay un hecho que también implica la liberación y que es, bueno, es una cosa que nadie puede pasar ahí sin emocionarse, sin llorar, porque se construye un vínculo tan fuerte, como decía también Ximena, o sea, cómo se va el personaje de Esbaraglia de alguna manera como enamorando también de estas otras ideas que le trae y que son valores muy hermosos. Digamos, el anarquismo tiene valores muy, muy maravillosos que, bueno, que fueron dejados de lado y que muy poca gente los reivindica. Y bueno, y él se enamora también de eso, ¿no? Y también encuentra, bueno, hay un tercer personaje que no nombré recién y que me parece fundamental, que es el de Cecilia Opaso, que es el personaje Sí. de Ana, y que también tiene que ver con la libertad. También es una mujer libre, pero también es una mujer que está desanclada. Entonces, esto de estar también medio solitarios y errantes, y son personajes como errantes, bueno, al estar con ellos dos y al formar como una especie de familia, diríamos, no sé, o de amigos, de relaciones de amistad, y en esos días juntos, bueno, es muy lindo porque encuentran el amor, encuentran la amistad, hay como varias cosas que se empiezan a como construir en un terreno, digamos, social en donde todo eso estaba bastante
desarmado, que es lo que un poco nos pasa ahora, haciendo como ciertas comparaciones como hacía recién el compañero con lo que pasa ahora, que es que también pasa lo mismo, digo, hasta dónde las relaciones, que lo hemos charlado acá muchas veces, las relaciones amistosas empiezan a diluir, en tanto estamos todos preocupados por la cuestión económica, porque el tema de no hay trabajo o hay pluriempleo en este caso, a diferencia de los 90. Y bueno, entonces eso se empieza como a resquebrajar, y cuando vos volvés a construir lazos, bueno, es distinto, ¿no? Uno se vuelve a sentir bien, mejor, aparece el amor, bueno, como que hay distintas relaciones afectivas que van, no sé, moviéndose, apareciendo, y por eso la peli también es muy en movimiento, es lo que se llama una road movie como género, ¿no? Dentro del cine, que es con los que hacen las películas que son de viaje, ¿no? Entonces, ¿Cómo se en llama el esto, género? road movie, ROAD, Ruth. y movie de película, ¿no? Este es el Ah, género, mira. sería, Ok. que son como las películas de viaje. Perdona, Qué bueno. Natacha, nos quedamos, no sé si quieres comentar algo cortito, tenemos un minutito antes. La verdad que, no sé, encantada, me dieron muchas ganas de mirar la película. Un placer escucharte. Y de lo que sí te digo que me encanta esto de traer películas tipo históricas que estén relacionadas como, no sé, como que tienen otro tinte muy interesante, más que nada para la juventud de hoy en día que Mm. mira las películas de actualidad un poco vacías, ¿viste? Que un poco falta historia, entonces está buenísimo. Así que muchísimas gracias, Nata. Sime, no sé si quieres decirle algo. No, agradecerle que también que haya traído esta peli, a mí me hizo, bueno, me hizo recordar cuando la vi en esa época, todo lo que había causado, y siento que tiene mucho paralelismo, lo que estuviste hablando vos, con la actualidad, con lo que pasa ahora con los jubilados, con lo que pasa con la juventud y sobre todo con los medios de comunicación. Está muy bueno. Total. Bueno, Bueno, una alegría que les haya gustado, un abrazo enorme. Bueno, véanla, está en todos lados, está en Cinear, Sí. está en YouTube. Bueno, es una película que ha circulado tanto, tiene tantos años que es fácil acceder. Así que bueno, es un lo vamos placer ver a, y sí, lo vamos a emocionante. buscar, Nata. Sí. Sí, Bueno, muchas Claro, gracias. Abrazo grande. un un abrazo. abrazo. Chau, chau.